Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo primero del tiempo de Adviento. Iniciamos en la iglesia un nuevo año litúrgico y también comienza el tiempo de Adviento. La primera lectura es de Isaías capítulo 2 versículo 1 a 5. El profeta promete la paz universal y la reunión de todos los pueblos alrededor de Dios. La situación es muy difícil por el año 735 a.C. En el pequeño reino de Judá está gobernando el rey Acaz y una coalición de varios pueblos del norte quiere obligarlo a sublevarse contra Asiria. El ejército enemigo se acerca y tanto el rey como su pueblo caen en la agitación, como cuando se agitan las ramas del bosque con el viento, dice Isaías. A pesar de que todos están aterrados, el profeta mantiene la calma e invita a confiar en Dios. Por otra parte, cuando Isaías ve que todos los israelitas acuden en peregrinación al templo de Jerusalén para participar en las fiestas, ofrecer sacrificios y cumplir con las promesas, y que lo hacen entre gritos de júbilo, como una multitud en fiesta, como dice el Salmo 42, entonces entra en éxtasis y compone este magnífico pasaje donde ve en un futuro sin fecha definida una multitud de pueblos de todas las razas y naciones que, atraídos por Dios, se dirigen al encuentro de la salvación. De una manera emocionante el profeta suscita la esperanza de su pueblo por medio de este oráculo, sin duda uno de los más inspirados, más profundos y más hermosos de todo el Antiguo Testamento. Visión de Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. Al final de los tiempos estará firme el monte de la casa del Señor, sobresaliendo entre los montes, encumbrado sobre las montañas. Hacia él confluirán las naciones, caminarán pueblos numerosos, dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos instruirá en sus caminos y marcharemos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, de Jerusalén la palabra del Señor. Será el árbitro entre las naciones, el juez de pueblos numerosos. De las espadas forjarán arados, de las lanzas podaderas. No alzará la espada pueblo contra pueblo, ya no se adiestrarán para la guerra, casa de Jacob. Ven, caminemos a la luz del Señor. El profeta pronuncia un cambio de perspectiva. El monte de la casa del Señor sobresale como el punto más alto de la tierra, a donde se dirige una grande multitud, pero ya no para ofrecer sacrificios, incienso, holocaustos, sino que van a escuchar la palabra del Señor porque quieren instruirse en sus caminos. Ahora bien, el fruto de este acercamiento al monte de la casa del Señor es la paz, porque los instrumentos de guerra y de muerte, como las espadas y las lanzas, ahora se transforman en instrumentos de producción, en arados y machetes para la cosecha. Se trata del deseo de un desarme universal para instaurar un reino de justicia y acoger las bendiciones de Dios. El deseo de la paz también estaba presente en los mensajes que los faraones y los soberanos del Medio Oriente antiguo pronunciaban. Cuando un nuevo rey subía al trono, era visto como el inicio de una edad de oro. Prometían saciar el hambre, vestir a los desnudos y liberar a los prisioneros. Sin embargo, precisamente en el día en que se autoproclamaba pacificador del mundo, el faraón, en una ceremonia ritual, lanzaba 4 flechas en dirección de los 4 puntos cardinales, un gesto con el cual quería atemorizar a cualquiera que tuviese en mente atacar a su país. Prometía la paz, pero continuaba a considerarla posible solo con la amenaza del uso de la fuerza, con la ostentación del poder de las armas. Isaías anuncia una paz diferente, que no se basa en astucias sobre cálculos humanos, sino en la adhesión de todos los pueblos a la palabra del Señor. Esta palabra cambia el corazón. Los que la reciben cesan de implementar la guerra y renuncian para siempre a la agresividad y al uso de las armas. Recordemos que en la historia de la Torre de Babel, los hombres escogieron el enfrentamiento con Dios, el orgullo y la autosuficiencia,
Y eso trajo división, conflicto, confusión, falta de entendimiento, dispersión. Ahora los hombres eligen escuchar a Dios y seguir los caminos indicados por Él. El resultado es la reunificación de todos los pueblos, el entendimiento, la armonía, el progreso, la paz universal. Y la pregunta es, ¿cuándo se realizará esta profecía? Los cristianos han visto la realización de esta profecía en la persona de Jesús. Él ha traído la palabra de paz que ha hecho que los pueblos se reconcilien. Por su parte, los judíos decían, Jesús de Nazaret no puede ser el Mesías, el pacificador anunciado por el profeta, porque el mundo nuevo aún no ha llegado. ¿Acaso no continúan los odios, las violencias, las guerras, las desgracias, los lutos y los llantos? La objeción es seria, pero nace de un malentendido. El reino de Dios y la paz universal no se instauran milagrosamente, sin la colaboración por parte del hombre. Es por esto por lo que se desarrolla lentamente, como la pequeña semilla que requiere años para convertirse en un árbol gigante. El final de los tiempos de los que habla el profeta se han ya iniciado, las promesas han comenzado a cumplirse en la Navidad. Por tanto, del encuentro con el Señor y con su palabra surgirá un mundo de concordia, de armonía y de paz sin fin. La segunda lectura es de la carta a los Romanos, capítulo 13, versículos 11 a 14. Pablo exhorta a los bautizados a revestirse de Cristo. Estamos en el año 57 o 58 después de Cristo. Pablo se encuentra en Corinto cuando redacta la carta a los romanos. El apóstol se prepara para ir a Jerusalén con el producto de la colecta que organizó en Macedonia y Acaya en beneficio de los santos de Jerusalén que están en la pobreza. Pablo escribe a los romanos para solucionar los principales problemas que le preocupan, en particular el peligro de división que amenaza a la iglesia. Por un lado están las comunidades de origen judeocristianas y de otro las comunidades pagano-cristianas. Unas y otras tienen algunas dificultades de entendimiento y hay un peligro real de división. Entonces Pablo escribe subrayando la unidad de la fe y la igualdad de todos en el proceso de la salvación. Después de exhortar al amor mutuo a los cristianos de Roma, Pablo les pide que estén vigilantes y preparados a fin de acoger al Señor que viene. Reconozcan el momento en que viven, que ya es hora de despertar del sueño. Ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe. La noche está avanzada, el día se acerca. Abandonemos las acciones tenebrosas y vistámonos con la armadura de la luz. Actuemos con decencia como de día. Basta de banquetes y borracheras, basta de lujuria y libertinaje, no más envidias y peleas. Revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen conducir por los deseos del instinto. Para describir la vida de los cristianos, Pablo recurre a imágenes bíblicas de la luz y de las tinieblas. Antes de ser bautizados, los cristianos vivían en las tinieblas y su vida estaba marcada por el egoísmo, excesos de comida y bebida, libertinajes, discordias y envidias. Pero con el bautismo nacieron a una nueva realidad. Los creyentes han entrado en el reino de la luz, se han despojado del vestido viejo y han sido revestidos de Cristo. Las palabras de Pablo son esperanzadoras. La noche está ya avanzada, es más, está a punto de terminar. Un nuevo día está surgiendo, una nueva humanidad está apareciendo. Si bien es cierto que los problemas aún hoy existen y son dramáticos, el mundo está caminando hacia el bien. No es posible, después de 2000 años de cristianismo, ver solo las tinieblas y contemplar en modo pesimista el futuro. Ya el Coelet amonestaba: no es sabio quien afirma que los tiempos antiguos eran mejores que los presentes. Cuando el Señor llegue, tendrá que encontrar a los cristianos despiertos, vigilantes y preparados, revestidos de esa vida nueva que Cristo les ofreció, viviendo en la fe, en el amor, en el servicio.
Fundamentalmente hay aquí una invitación a que los creyentes vivan este tiempo como un tiempo último y definitivo. Dios no nos abandona. Él continúa viniendo a nuestro encuentro y construyendo con nosotros ese mundo nuevo de justicia y de paz. Por mucho que nos asusten las tinieblas que envuelven en este momento al mundo, la presencia de Dios nos asegura que la injusticia, la explotación, la muerte, no es el final inevitable, porque la última palabra que la historia va a oír es la palabra liberadora y salvadora de Dios. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 24, versículos 37 a 44. Jesús exhorta a la vigilancia. Jesús pronuncia las palabras del Evangelio de hoy en un contexto muy particular. Está cerca la fiesta de la Pascua y de todas partes están llegando los peregrinos a la ciudad santa. Él se encuentra en el Monte de los Olivos reunido con sus discípulos y desde allí están contemplando la ciudad de Jerusalén y su maravilla más grande que es el templo. Ahora Jesús predice que de esta majestuosa construcción no quedará piedra sobre piedra. Y en este contexto Jesús comienza a hablar del fin del mundo, pero no del mundo material que conocemos, sino del mundo que está caracterizado por el pecado, el mal, las injusticias, la violencia, las guerras, etc. Por tanto, Jesús está anunciando un acontecimiento que produce gozo, alegría y esperanza, porque el mundo de su mano tiene que desaparecer. Ahora bien, para presentar este mensaje de alegría y de esperanza, Jesús utiliza un lenguaje apocalíptico que sus contemporáneos entienden perfectamente, pero que a nosotros nos puede resultar un poco enigmático. En el pasaje anterior al texto del Evangelio de hoy, Jesús dice: «En aquellos días el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las fuerzas de los cielos serán sacudidas». Estas son imágenes apocalípticas que no hacen referencia a los astros del firmamento que nosotros conocemos, sino a lo que ellos representan. En el antiguo Medio Oriente, el sol, la luna y las estrellas eran divinidades celestes que todos adoraban porque pensaban que ellas eran responsables de la vida del mundo y del destino de la humanidad. Para los egipcios, el dios Sol era llamado Atón y tenía la misión de iluminar a los faraones. En Mesopotamia adoraban a Reak, el dios Luna, y los babilonios adoraban a Ishtar, la diosa del amor y la belleza, de la vida y la fertilidad. Era Venus, también llamada estrella de la mañana. Pues bien, Jesús está diciendo que el mundo viejo, gobernado por estos ídolos, ha llegado a su fin. Estos astros están a punto de perder su resplandor. Todas las falsas divinidades que los hombres han inventado conocerán un eclipse total, porque ellas eran las causantes de todos los males en la vida humana. Ese es el problema con el ídolo, que todo gira en torno a él, y la consecuencia es la deshumanización. Así pasa con el dinero, la fama, el poder, etc. Todos ellos convergen en el egoísmo, la violencia y la guerra, generando una cantidad de sufrimiento y de lágrimas. Los que ostentan el poder siempre se han puesto por lo alto: faraones, reyes, presidentes, ministros, gobernadores, etc. Elevamos a estos hombres hasta el cielo, pero ese no es su lugar. El cielo solo pertenece a Dios. A estas estrellas se les debe ubicar solamente en la tierra, porque son personas y no dioses. Más o menos por el año 450 a.C., el pueblo de Israel estaba pasando por un periodo caracterizado por las injusticias sociales, la degradación moral, la corrupción religiosa, etc. Y en este contexto Dios suscita un profeta anónimo para que pronuncie sus palabras que son de esperanza, especialmente para los pobres. Dice: «Miren,
Voy a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. Lo pasado quedará olvidado, nadie se volverá a acordar de ello. Llénense de gozo y alegría para siempre por lo que voy a crear, porque voy a crear una Jerusalén feliz y un pueblo contento que viva en ella. Jesús hace referencia a estas palabras de esperanza. Dios actúa creando un cielo nuevo y una tierra nueva. El cielo será limpiado de todos los ídolos, es decir, habrá un paraíso, y todos nosotros estamos llamados a intervenir en esta nueva creación. Los primeros cristianos creían en la desaparición del mundo antiguo y el nacimiento de un mundo nuevo. En su discurso apocalíptico, Jesús anuncia que en el cielo aparecerá la señal del Hijo del Hombre, y es justamente como Él se presenta en el texto de hoy. Veamos el primer versículo. La llegada del Hijo del Hombre será como en tiempos de Noé. La expresión Hijo de Hombre procede del arameo Bar Nashá y del hebreo Ben Adam, y significa hombre, un ser humano con un corazón. Jesús se identifica en varios pasajes del Evangelio así: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. También, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Y en los anuncios de la pasión dice: subamos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y escribas, y le condenarán a muerte. Para comprender mejor lo que significa Hijo de Hombre, hay que recurrir a una visión que tiene el profeta Daniel y que narra en el capítulo 7 de su libro. 4 bestias salen del mar, y recordemos que el mar en el contexto judío representa el mundo del mal, hostil y caótico. Daniel ve 4 bestias, a un león, un oso, un leopardo y la 4ª bestia espantosa y terrible. Ahora bien, en el mismo capítulo 7 se explica este simbolismo. En estas 4 bestias se ven reflejados los 4 grandes imperios que uno tras otro han oprimido al pueblo de Israel. El león hace referencia al imperio de Babilonia. El oso indica el imperio de los medos, voraz y siempre listo para agredir. El leopardo se refiere al gobierno de los persas, que observan hacia los 4 puntos cardinales en busca de una presa y tienen la agilidad de los leopardos. Y la 4ª bestia, la más horrorosa, es el símbolo del reino de los griegos, es decir, de Alejandro el Grande y de sus sucesores. Este es el mundo de las bestias. El rey Asurbanipal de Asiria era presentado luchando contra un león, manifestando así su poder y su dominio. Los autorrelieves que representan su imperio solamente tienen escenas de violencia, guerra, masacres, conquistas, etc. En Egipto regía la misma lógica. Ramsés II es representado aplastando con los pies la cabeza de una persona, mientras que con las manos luchaba contra otro hombre para decir que era capaz de vencer a 2 enemigos al mismo tiempo. Este es el poder de las bestias. En su visión, Daniel ve que después de las bestias aparece en escena un anciano con vestidos blancos, que naturalmente es Dios. Y de las nubes del cielo ve la aparición de un Hijo de Hombre que se acerca al anciano y recibe de él poder, gloria y un reino que nunca tendrá fin. Este Hijo de Hombre es Jesús, el verdadero hombre, que da inicio a un reino nuevo y a una humanidad nueva, capaz de amar y no de competir y aplastar al ser humano. Recordemos la escena de la pasión en la que Pilatos presenta a Jesús al pueblo y dice: «He aquí el hombre». Este es el hombre que no quita la vida a nadie, sino que la entrega, que no domina a nadie, sino que sirve. En este momento es cuando las autoridades de Israel piden que lo crucifiquen. Ellos querían perpetuar el mundo antiguo dominado por las bestias y por tanto no soportan a uno con rostro humano, no aceptan a uno que propone un mundo nuevo.
Jesús es muerto en una cruz por ser el Hijo del Hombre, el auténtico y verdadero hombre. Al final del libro del Apocalipsis, el vidente ve cuál de los dos mundos es el que permanece, el mundo de las bestias o el mundo humano propuesto por Jesús. En el capítulo 21 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existe. Así concluye la historia de la humanidad, con la desaparición del mal. Por eso dice el texto del Apocalipsis que el mar ya no existe, porque era el lugar de donde salían las 4 bestias según la visión de Daniel. Ellas ya no pueden existir porque el mar ha desaparecido. Ahora Jesús nos dice con qué actitud debemos esperar la llegada del Hijo del Hombre. En aquellos días anteriores al diluvio, la gente comía y bebía y se casaban, hasta que Noé se metió en el arca. Y ellos no se enteraron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la llegada del Hijo del Hombre. Jesús hace una comparación entre lo que sucedía en tiempos de Noé y lo que sucedía en su tiempo, que no es muy distinto a lo que acontece hoy. En tiempos de Noé la gente hacía lo cotidiano, comían, dormían, se casaban, etc., tal como sucede hoy. No hacían nada malo, pero hay 2 maneras distintas de vivir la vida cotidiana. Una es pensando solamente en sí mismo, con egoísmo, y la otra pensando en los necesitados. Hay quien se alimenta y acapara pensando en sí mismo, y hay quien parte y comparte su pan con los hambrientos. Hay quien piensa en su propio bienestar, en su propio placer, y también hay quien piensa en hacer felices a otras personas. Lo que caracteriza al mundo antiguo es el egoísmo, mientras que lo propio del mundo nuevo es el amor. Dios no ha mandado ningún diluvio. Se trata de una imagen para decir cómo termina la humanidad que no está dentro del proyecto de Dios. Sin embargo, el libro del Génesis dice que el motivo por el cual sucedió el diluvio fue porque la maldad del hombre cundía en la tierra y todos los pensamientos que ideaba su corazón era puro mal de continuo, y además la tierra se había llenado de violencias. Los hombres del tiempo de Noé pertenecían a esta humanidad que desaparece. Ellos debieron haber comprendido lo que estaba por suceder, que había un designio de Dios para el cambio de la humanidad. Veían que Noé construía un arca, pero no tomaron conciencia y ni siquiera quisieron aceptar la entrada en la nueva humanidad. Jesús dice que así también sucederá cuando venga el Hijo del Hombre, y Él viene hoy con su palabra, con el Evangelio. Por tanto, hay necesidad de poner mucha atención para que no se repita el mismo error de la generación del diluvio. Jesús muestra el verdadero rostro de Dios, el verdadero rostro del hombre y la manera como se construye un mundo nuevo. Y nosotros no podemos cerrar los ojos ante su propuesta. Hay que vivir la vida cotidiana de manera normal, pero siempre atentos a descubrir y a cooperar con los designios de Dios. Y ahora Jesús propone 2 maneras para gestionar nuestra propia profesión. Estarán 2 hombres en un campo, a uno se lo llevarán, al otro lo dejarán. 2 mujeres estarán moliendo, a una se la llevarán, a la otra la dejarán. La primera forma de desarrollar la profesión es captando la propuesta de Jesús de construir un mundo nuevo. Y la segunda forma es la de quien quiere ejercer su propia profesión perpetuando el mundo antiguo. Jesús toma 2 ejemplos de la vida cotidiana. Cuando 2 personas están trabajando en el campo, desarrollando su propia actividad, una será tomada y la otra dejada. Una desarrolla su actividad de acuerdo con el Evangelio y será tomada, mientras que la otra desarrolla su actividad con los criterios humanos, movidos por la codicia, y ésta será dejada. Es que una persona que acoge el Evangelio desarrolla su propia profesión desde un ángulo totalmente distinto a la mirada del mundo.
cuando Juan el Bautista estaba predicando, se le acercó un grupo de personas y le preguntaron: ¿qué tenemos que hacer? Él les contestó: el que tenga 2 túnicas, que las reparta con el que no tiene. El que tenga para comer, que haga lo mismo. También vinieron unos publicanos con la misma pregunta, y él les dijo: no exijan más de lo que les está fijado en las tasas, en los intereses. Finalmente se acercan unos soldados también para preguntarle qué tienen que hacer. Él les responde: no extorsionen a nadie, no hagan denuncias falsas y conténtense con su salario. Es que quien acoge el Evangelio ejerce su profesión de una manera totalmente diferente, y esto vale para cualquier profesión que se desarrolle de acuerdo con la propuesta que ha hecho Jesús. También hay 2 mujeres que están moliendo el trigo, una será acogida y la otra dejada. Supongamos que hay 2 señoras trabajando en un restaurante donde llegan muchos turistas. Una de ellas hace las cosas por ganar su dinero, sin importar el tipo de alimento que pueda ofrecer a sus clientes. Es más, dirá que por ser turistas solo vienen una vez y no vuelven. En cambio, la otra señora, que ha acogido el Evangelio, prepara los alimentos con mucha atención, con carisma, con amor, porque lo que le interesa es que sus clientes salgan totalmente felices. Aquí hay 2 maneras de ejercer la propia actividad y vale para cualquier profesión. Es que el amor, la gentileza, la sonrisa, la amabilidad, la preocupación por el otro no se contemplan en el contrato de trabajo, sino que hacen parte del mundo nuevo de quien entra en el reino de Dios. En el tiempo de Noé entraron muy pocos en el arca. Así también puede pasar hoy. No nos puede sorprender que sean pocos quienes acogen el reino de Dios. Y ahora Jesús ofrece la segunda recomendación para ejercer la profesión. Tiene que ver con la vigilancia. Por tanto, estén prevenidos porque no saben el día que llegará su Señor. Ustedes ya saben que si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, estaría vigilando y no permitiría que asalten su casa. Por tanto, estén preparados, porque el Hijo del Hombre llegará cuando menos lo esperen. No se sabe el día en que el Hijo del Hombre viene, por tanto hay que estar despiertos. Desafortunadamente, algunas traducciones traían el verbo en futuro. No se sabe en qué día el Señor vendrá. Y esto dio origen a una catequesis equivocada, fundamentada en el miedo, porque se pensaba en el fin del mundo y los castigos de Dios, o también se reducía a una invitación a estar siempre alertas porque la muerte podía venir de repente y encontrarnos desprevenidos. Y lo que debiera ser un gozo y una alegría se convertía entonces en temor y miedo. Pero esta catequesis no funciona, porque el Señor no viene en el futuro, sino que viene hoy en el presente con su Evangelio. Viene a proponer un hombre nuevo y un mundo nuevo. Y hay que estar vigilantes para no perder la oportunidad de involucrarnos en la construcción del reino de Dios. Y para recomendar esta vigilancia, Jesús emplea la imagen del ladrón que llega de la manera más inesperada posible. A los cristianos les gustaba mucho esta imagen porque hace referencia a la vigilancia, a estar atentos para no dejar pasar el tiempo de la salvación. Se permanece despierto cuando se acogen los valores cristianos, se cultiva la reflexión, la oración, el silencio, sobre todo en medio de esta confusión originada por los medios de comunicación, las redes sociales, la publicidad, la moda, etc. Las visitas de Dios a nuestra vida son siempre difíciles de acoger porque no se adecúan a la sabiduría humana, son incompatibles. Contrastan siempre con la mentalidad común y corriente. Solamente aquellos que están vigilantes las reconocen y son salvados aquí y ahora. Por tanto, el cristiano tendrá que hacer discernimiento continuo entre lo que propone el mundo antiguo y sus ídolos y aquello propuesto por el Hijo del Hombre.
Es importante permanecer despiertos y vigilantes para no perder la oportunidad de acoger y vivir el Evangelio. Les deseo un feliz domingo.